Hola, hace unos años compartí en un retiro de damas sobre la fe de los jóvenes adultos y quiero darles un pequeño resumen de este tema, ya que me parece bastante importante para nuestra iglesia en el día de hoy. La fe de los jóvenes adultos. Tenemos un problema en las iglesias. En los últimos 10 años hemos estado viendo una crisis de los jóvenes adultos. Resulta que entre los 16 y los 26 años de edad, los jóvenes pasan por una crisis espiritual, empiezan a preguntarse sobre su fe, ¿verdad? Y empiezan a cambiar de vida. Entonces, una vez que cumplen los 18 años, se gradúan de high school y el 75% de los jóvenes dejan de involucrarse en una iglesia por unos años. De este 75%, solamente el 34% regresa a la iglesia cuando son adultos mayores. Eso quiere decir que si tenemos un grupo de 100 jóvenes, 75 se alejan al cumplir los 18 años, nos quedan 25 solamente dentro de la iglesia. De esos 75, solamente el 34%, quiere decir más o menos una tercera parte de 75, son como otros 25 jóvenes, significa que la iglesia pierde un promedio de la mitad de los jóvenes cuando estos se convierten en adultos. Y los números han ido en aumento en los últimos 10 años. Entonces, eso significa que la mitad de los niños que ahora vemos que están creciendo dentro de la iglesia se van a alejar al llegar a una edad adulta. ¿Por qué? ¿Por qué nos está pasando eso? De acuerdo a las entrevistas y a los diferentes estudios que leí, a muchos jóvenes dicen que no hay programas adecuados para su nuevo estilo de vida. Tienen un trabajo, están en la universidad, no hay cosas que se adapten a su nueva vida adulta, no desarrollan lazos fuertes con otros jóvenes de la iglesia, no tienen amistades dentro de la iglesia, gente con la que se relacionen para poder asistir juntos a los estudios bíblicos, a los servicios. El trabajo y la escuela los alejan poco a poco, empiezan a darse cuenta de que hay mucha hipocresía en la iglesia. Normalmente cuando son niños podemos engañarlos o no se dan cuenta de todo, pero ya que empiezan a crecer, empiezan a formar sus propios criterios y empiezan a darse cuenta de que en la iglesia no todos somos perfectos y que muchas veces hacemos cosas que no están de acuerdo con la Biblia. Y luego vamos a la iglesia y levantamos las manos y oramos. Y bueno, somos gente rota con errores y a veces esto es difícil de procesar para los jóvenes. Tienen dudas, cuestionan su fe de una forma más profunda y no hay quien los guíe. Ellos se preguntan, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Ya no es la fe de mis papás, es mi propia fe, es mi propia vida. ¿Qué hago con esto? ¿Quién me lo explica? ¿Cómo puedo saber todo esto? Y no hay guías, no hay programas relevantes que profundicen en las bases bíblicas con ellos. Y lo principal, no desarrollaron una relación personal con Dios cuando eran jóvenes o niños. Entonces, nuestra juventud es diferente el día de hoy. Ellos están enfrentando cosas diferentes a lo que enfrentamos nosotros, las generaciones pasadas. Ellos tienen acceso a toda la información al minuto. La sociedad está aceptando cosas que antes se veían como dañinas para nuestra, emocionalmente dañinas, espiritualmente dañinas, mentalmente dañinas. Ahora ya todo es aceptado, todo está bien, es como tú quieras. Y entonces ellos tienen que enfrentar todo esto y tienen que tener bases bíblicas bien cimentadas para poder explicar su fe. Cada vez, según este estudio, cada vez los jóvenes pierden más confianza en lo que es la institución. Entonces, es muy difícil para los jóvenes creer si no están cimentados, si no han tenido una experiencia personal con Dios. Sus preguntas son más profundas y muchas veces, desgraciadamente, no tenemos los maestros preparados dentro de nuestras congregaciones. Como ya les expliqué, la sociedad se ha vuelto mucho más difícil. Así que es bien importante el proveer enseñanza bíblica que se aplique de manera relevante a la vida de los jóvenes, grupos de apoyo que les ayuden a cimentar su relación con Dios. Esto es como iglesia. Como iglesia, estas son diferentes maneras en que podríamos ayudar a los jóvenes y hacer la diferencia para que no se aparten
de Dios. En Josué 8:35 dice, no hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Todo Judá estaba de pie, dice en 2 de Crónicas 20:13, delante del Señor, con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Entonces todos participaban activamente en las reuniones religiosas. Todos tenían que enterarse de la palabra de Dios. Y así es como debe de ser. Sin embargo, personalmente, nosotros como padres, ¿qué podemos hacer por nuestros hijos? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Qué dice la Biblia? Tenemos que enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios, definitivamente. Deuteronomio 6, del 6 al 7 dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. En Deuteronomio 11, 18 y 19 dice, pondréis estas palabras en vuestro corazón y en vuestra alma y las enseñaréis a vuestros hijos. Isaías 38, 19, el Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Joel 1:3, de esto contaréis a vuestros hijos y vuestras hijas, a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Para el pueblo de Israel era importantísimo que toda la población supiera de las maravillas de Dios. Ellos les enseñaban la palabra y la ley de Dios a sus hijos y era la responsabilidad. Una vez que el pueblo de Israel dejó de hablar de las cosas de Dios y dejó de enseñar la palabra y la ley de Dios a sus hijos, Israel empezó a tener graves problemas. Y muchas veces es lo que nos pasa en nuestras iglesias o en nuestros hogares. Dejamos de hablar la palabra a nuestros hijos, dejamos de repetirla. Dice que la pongas en los muros de tu casa, donde quiera que tú vayas. Y me encanta Deuteronomio 11, 18 y 19, porque dice, pondréis estas palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Quiere decir que los padres no solamente deben aprenderse de memoria las palabras, la Biblia, para enseñársela a sus hijos, sino que deben de ponerla en su corazón y en su alma. Cuando la palabra de Dios está en nuestro corazón, quiere decir que guía nuestros sentimientos, que guía nuestras emociones. No solamente la sabemos en nuestra mente, está en nuestro corazón. La palabra de Dios controla nuestra vida y esto enseña a nuestros hijos. El Salmo 78, del 4 al 8 dice, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que él hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Dios nos ha mandado que nosotros le contemos a nuestros hijos de las maravillas de Dios, que les enseñemos la palabra de Dios y que la vivamos para darles ejemplo de la palabra de Dios. Y entonces así podrán ellos tener su confianza en Dios. Nuestros hijos son nuestro principal ministerio. Ellos necesitan conocer a Cristo a través de nosotros. Ellos necesitan ser guiados a salvación. No podemos nosotros obligarlos, no podemos nosotros meternos dentro de su corazón y obligarlos a amar a Dios, pero sí podemos compartirles, podemos crear ambientes espirituales para que ellos conozcan la presencia de Dios. Podemos enseñarles las escrituras, podemos hablarles de la salvación, de la vida eterna, darles el mensaje de las buenas nuevas. Esa es nuestra responsabilidad como padres. Debemos asegurarnos de ser un buen ejemplo, seguir lo que la Biblia manda, estar siempre orando por ellos, no distraernos en cuanto a nuestra misión como padres y como evangelistas dentro de nuestro hogar. Debemos entender que cada niño es diferente y pedirle a Dios sabiduría. Tal vez la manera en que usted le habló a Dios a su primer hijo no le funcione con su segundo hijo. Entonces tenemos que estar siempre en contacto con el Espíritu Santo para poder tener sabiduría. Únicamente Dios es capaz de enseñarles lo más importante de la vida a nuestros hijos. Nuestro deber es hablarles de Dios. Y como les dije, no podemos obligarlos. Sin embargo, tenemos la obligación nosotros mismos delante de Dios
de hablarles de la palabra de Dios, de darles buen testimonio, de enseñarles con nuestra vida quién es Dios, quién es Jesucristo, quién es el Espíritu Santo. Ese es nuestro deber como padres. Y Dios se encarga de sus vidas, Dios se encarga del resto, ¿verdad? Y obviamente también los jóvenes tienen libre albedrío y ellos toman sus propias decisiones. Pero nosotros debemos saber que hicimos nuestra parte, debemos estar seguros de tratar. No vamos a ser perfectos, pero por lo menos saber que tratamos de hacer esto. Dice el Salmo 25:5, encamíname en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Todos tus hijos serán enseñados por el Señor y se multiplicará la paz de tus hijos. Estas son las cosas que Dios nos ha hecho conocer por medio del Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las cosas más profundas de Dios. Dios toma a nuestros hijos en sus manos y Él se encarga de mostrarse a sus vidas de la manera que sea necesario. Entonces tenemos que confiar en esto. Y si digamos que nuestro joven se aparta, que nuestro joven llega a la edad y es parte de esta estadística de los que se alejan, ¿qué podemos hacer? Reflexionar en las culpas para aprender y mejorar, nunca para autocastigar. Debemos de ver, especialmente si tenemos más hijos, sobrinos, nietos, vamos a tener nietos o ya tenemos nietos, entonces es bueno reflexionar y decir, ¿qué pude haber hecho mejor, Señor? ¿Qué debí haber aprendido de todo esto? Sin embargo, no autocastigarnos ni permitir que la culpabilidad no se estanque en nuestra vida espiritual. Tenemos que seguir adelante, tenemos que perdonar a nuestros hijos, que muchas veces nos defraudan, nos rompen el corazón y nos hacen sufrir. Y hay que ponerlos en las manos de Dios y hay que perdonarlos. Perdonar a nuestros esposos, a nuestro cónyuge que tal vez no actuó de la manera que a nosotros nos hubiera gustado que actuara, a los amigos, al líder de jóvenes que tal vez no lo llamó aquella vez que a nosotros nos hubiera gustado que le llamara a nuestro joven, a los líderes, al pastor, no sé, tenemos que perdonar. Tenemos que confiar en que Dios tiene un plan y que nosotros debemos de seguir adelante con nuestra relación con Dios y perdonar. Seguir siendo fieles a Cristo, seguir dando buen testimonio a nosotros mismos de Cristo. Nuestra relación con Cristo es algo personal. ¿Okay? Sí, Dios tiene bendiciones para nuestros hijos, pero nuestra relación con Cristo, vuelvo a decir, es algo personal. Entonces tenemos que seguir firmes en nuestra relación con Cristo, a pesar de que nuestros hijos se aparten. Algo importante, no debemos exasperarlos, debemos darles su espacio. No podemos hacerlos pensar que los podemos obligar, porque no podemos entrar en su corazón y obligarlos. Entonces tenemos que tenerles paciencia, amarlos sabiamente, reprenderlos, sí podemos regañarlos y ponerles un alto, no tampoco podemos permitir cualquier cosa de parte de ellos, pero tenemos que tener esa sabiduría del Espíritu Santo y saber que realmente es Dios el que nos está urgiendo a reprenderlos. Tenemos que amarlos con mucha sabiduría y darles testimonio, seguir dándoles testimonio del amor y la gracia de Dios. Dejar a un lado la amargura. Muchas veces cuando nuestros hijos se apartan de Dios, el dolor es tan grande que nos amarga. Y aprendemos a vivir con ese dolor y dejamos que se amargue, dejamos que ese dolor se haga viejo, se quede en nuestros corazones y empezamos a tener celos de otras familias, que tal vez sus hijos sí sirvan a Dios, estén dentro de los caminos de Dios, o tener celos de otras mamás, de otros jóvenes, y a veces hasta nuestra amargura nos hace desear secretamente que sufran, para que aprendan lo que yo estoy aprendiendo, para que les duela. Es que no saben lo que es el sufrimiento, no saben lo que es la vida, y eso no está bien. No debemos de permitir que nuestros corazones se amarguen y
que deseen mal a otras personas o que no nos alegremos por la bendición que tienen otras personas, otras familias, otros jóvenes, sino al contrario, debemos orar por otras familias, orar por otros jóvenes, sentir una carga real, igual que la carga que sentimos por nuestros hijos, sentir esa carga por los hijos de otros. Nunca perder la esperanza, nunca perder la esperanza. Dice en la palabra en 1 Corintios 7:14 que el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Santo quiere decir apartado de lo malo. Entonces, a causa de nuestra fe en Dios, nuestros hijos están apartados, a veces obviamente no totalmente, pero tienen cierta protección del mal, gracias a nuestra cercanía con Dios, gracias a nuestra relación con Dios. Entonces tenemos que seguir firmes en esa relación con Dios. Si les enseñamos la palabra de Dios, vivimos una vida separados de lo que ofende a Dios e intercedemos por ellos, dejamos que Dios los enseñe, tenemos esperanza de salvación. Tenemos esperanza de que nuestros hijos regresarán a la vida cristiana, regresarán a los caminos de Dios. Sigamos orando y sigamos unidos en la fe por nuestros jóvenes. Haga la diferencia en la vida de un joven. Si usted no tiene hijos, adopte un joven para orar, para hacer la diferencia en su vida, para enseñarle la palabra de Dios. Y bendígalo. Si usted es una madre que está sufriendo por sus hijos, no pierda la esperanza. Siga orando por ellos y siga bendiciendo a Dios. Dios les bendiga.